Nuevamente, buenas tardes. Seguimos con la segunda mesa de este segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal dedicado a la organización jurídica y administrativa del municipio. En esta segunda parte contaremos con 4 exposiciones de 15 minutos cada una de ellas a cargo de los doctores Carlos Francisco Quintana Roldán, la doctora Eneida Desiré Salgado y el doctor Gonzalo Armienta Hernández. Cerraría el doctor Manuel González Tropez. En primer término, le corresponde el turno al doctor Carlos Francisco Quintana Roldán, quien nos hablará de las alcaldías y el cabildo de la Ciudad de México, una nueva experiencia de gobierno local. Antes de cederle el uso de la palabra por hasta 15 minutos, permítanme leer una breve semblanza curricular. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por dicha casa de estudios, es profesor de la propia Facultad de Derecho de la UNAM con 46 años de servicios, presidente del Colegio Mexiquense en el periodo 2002-2006, actualmente es investigador del mismo teniendo como principal línea de análisis los temas municipales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, profesor visitante en distintas universidades de la República, autor de múltiples libros y ensayos, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y del Estado de México. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias, estimado David. Muchas gracias, David, por esta amable presentación. En primer lugar, quiero yo agradecer muy sentidamente, para mí es mucho honor estar en este segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal por los temas que por muchos años hemos venido manejando. En este sentido, quiero reconocer esta invitación y la gran organización a cargo del Colegio Mexiquense, del doctor César Camacho Quirós, nuestro presidente actual del Colegio Mexiquense. También, desde luego, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que aquí, pues, desde luego, nuestro maestro, querido don Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Quiero, por allá veo a Medardo también, de Miglón. Muchas gracias, Medardo, por esta participación, por esta organización y por esta invitación. Y desde luego a Teresita Rendón, queridísima amiga también de muchas luchas municipales y de muchos años, de la Universidad de Guanajuato, y pues una gran municipalista y emprendedora en estos temas. A los demás organizadores, muchas gracias, desde luego. Me honra mucho participar en esta mesa con muy distinguidos académicos. Quisiera mencionar simplemente, por llamar la atención, a nuestro muy querido doctor argentino, don Antonio María Hernández, de gran prestigio en todo el mundo de habla hispana. Sus textos son muy leídos, Antonio, muchas gracias. Y a los colegas investigadores del Colegio Mexiquense, una cantidad importante de colegas investigadores del Colegio Mexiquense, inclusive dos expresidentes, Humberto Benítez Treviño, Omar Martínez Leborreta, presidente fundador del Colegio Mexiquense. Muchas gracias por su presencia. No debo dejar de mencionar a una buena cantidad de alumnos de diversas áreas de la UNAM, vienen de su viaje desde México. Muchas gracias, están con nosotros. Sé que vienen de ahí, porque después de mi clase sigue la de Jorge Fernández Ruiz. Entonces, bueno, pues ahora sí mataron 2 pájaros de un mismo tiro, así, para subirles el punto adicional en la clase. Bueno, qué bueno que vinieron del posgrado de Derecho de la UNAM. Desde luego también veo alumnos del Colegio Mexiquense, alumnos nuestros del Colegio Mexiquense en la materia municipal, qué bueno que están acá, de la UAM también, alumnos nuestros en esta materia municipal. Muchas gracias a todos por su presencia. Me corresponde, desde luego, un tema que daría una visión muy general y esquemática por los minutos que tenemos, simplemente qué está pasando ahora en la vida de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Estas nuevas figuras de las alcaldías, a partir del 1 de octubre del año pasado, hay que tener unos cuantos meses apenas, empezaron a funcionar los alcaldes, alcaldesas de la Ciudad de México y desde luego el Cabildo de la ciudad, que tiene una sola reunión del Cabildo,
pero bueno, ya está un cabildo de la Ciudad de México. Vamos a hablar simplemente, reseñativa, esquemáticamente, de qué está pasando en estas áreas. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, ha tenido una serie de transformaciones jurídicas, políticas y administrativas que aquí ya muchas se han reseñado, sobre todo en la primera mesa, que fue muy interesante de cómo evolucionó el municipio históricamente. Desde luego, entiendo que el primer municipio de lo que ahora sería la ciudad, pues fue fundado directamente por el propio Cortés, que venía fundando por este sentido del poblamiento varios municipios, y podríamos decir, claro, que el tercer municipio de México fue precisamente el de México Tenochtitlán, que le llamaron de San Juan, 1521, aunque queda mucha duda porque no hay actas de cabildo, no se han encontrado actas de cabildo, como si el de Coyoacán de 1524, en donde sí se han encontrado actas de cabildo en el Archivo General de la Nación. Creo que ahí estaría pues la figura del municipio en lo que va a ser la Ciudad de México. Fue el Distrito Federal, que ha sido desde luego el asiento de los poderes, ahora que somos federales, de los poderes de la Unión desde que somos República Federal. En este sentido, la Ciudad de México, para no llamarle ya Distrito Federal, porque casi es pecado ya, se quitó el apellido de federal, porque siempre le pesó en toda su historia. Ahora ya es una ciudad, una entidad federativa con una reforzada autonomía, que fue la intención de las últimas reformas. Desde su origen, en este sentido, de los primeros municipios y luego la vida colonial, como ya se dijo aquí, la Ciudad de México tuvo cabildos, tuvo ayuntamientos. O sea, algún pequeño momento en que en la época centralista un momento no los tuvo, pero digamos toda la historia de la Ciudad de México fue municipal hasta 1928, en donde por una serie de conflictos políticos, sobre todo por la reelección que ya se venía a venir de Obregón, pues se suprimieron los municipios. Se dice que Obregón, a través de pues, las fuerzas políticas que estaban en el Congreso, que eran obregonistas, pues ganó esta batalla después de muerto, porque efectivamente a partir del 1 de enero de 1929 desaparecieron los 13 municipios que en ese momento constituían el Distrito Federal, constituyéndose en delegaciones y como un departamento administrativo, lo que sería el Distrito Federal. En este sentido, y ya me centro directamente en el tema, hubo una serie de reformas de la Constitución Federal publicadas el 29 de enero del 2016 que otorgaron una nueva estructura política y administrativa a la Ciudad de México. Estas reformas afectó muchos artículos, pero particularmente el 122 del Ordenamiento Supremo, en su fracción sexta de este 122, que hasta la fecha es el artículo constitucional que a nivel superior regula la forma de organización de la Ciudad de México. En la fracción sexta, ahí están previstas en la Constitución Federal de la República las alcaldías. El Congreso Constituyente de la Constitución de la Ciudad, que por cierto formó parte del doctor Camacho Quirós, que por cierto de una integración muy sui generis, en donde unos fueron de elección popular, otros de designación del presidente, otros diputados de designación del jefe de gobierno y unos por los partidos políticos. Desconozco si en la historia de las ideas constitucionales en el mundo haya habido una cuestión parecida, no lo sé, ¿verdad? Pero pues ya marca ese Congreso Constituyente de la Constitución de la Ciudad, pues un precedente seguramente universal, ¿eh? Yo no he visto en otros tratados de derecho comparado que así haya habido un Congreso Constituyente, pero así fue. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran las necesidades políticos, sociales, jurídicas de nuestro país. El capítulo sexto, título quinto de la Constitución local de la ciudad, ya estuvo en la Constitución, se dedica todo un capítulo muy amplio, aunque se citan las alcaldías y el cabildo en varios apartados, pero es el capítulo 6 del título 5 de la Constitución de la ciudad la que habla
ampliamente de las alcaldías. Se expidió la Ley Orgánica de Alcaldías en la Gaceta Oficial, ahora ya de la ciudad, el 4 de mayo del 2018, en donde esta es una especie de ley orgánica como las municipales de los estados, en donde ahí se habla de cuáles son las funciones, cómo operan las alcaldías de la ciudad, y trae un apartado también de esta ley sobre el cabildo. Iniciaron las funciones las alcaldías el 1 de octubre del 2018. Las alcaldías, desde luego, desde el punto de vista territorial, cuando menos ahora, señalaron que sería el mismo territorio de las antiguas 16 delegaciones. Vean cómo las 13 municipios originales se convirtieron en 16 delegaciones y ahora son 16 alcaldías. Históricamente hay una línea de continuidad. Se oye por ahí que ya pronto habrá 4 más. La jefa de gobierno dijo que no está de acuerdo, pero bueno, ya ven que ahora es el principio de contradicción. Uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero bueno, a lo mejor es una dialéctica nueva, es un método dialéctico moderno, no lo sé. Alguien dice una cosa, el otro lo desmiente y pues luego no sabemos qué va a quedar. Bueno, se oye que pronto habrá 20 alcaldías en la ciudad porque Iztapalapa se divide en 2 más, Álvaro Obregón una más y Gustavo Madero en otra más. Esperemos, no sé qué va a pasar. Para abreviar, hay atribuciones de los alcaldes o alcaldes, que por cierto la ley habla siempre de las dos cosas, alcaldes, más bien habla alcaldesas y alcaldes. En todos los artículos que citan siempre habla alcaldesas o alcaldes. Por lenguaje ahora de los derechos humanos, en que se cita alcaldesas y alcaldes siempre. Tiene atribuciones de gobierno y régimen interior, obras públicas y desarrollo urbano. Vean su similitud con los municipios: servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico social, educación y cultura, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, seguridad ciudadana y protección civil. Parecen municipios, pero no son municipios. No tienen capacidad de cobro de tributos, por ejemplo. En la cuestión de la seguridad pública, si los municipios tienen problemas, en la Ciudad de México tienen peor, porque no quedó claro a quién le corresponde. Parece que un cachito le toca a los alcaldes, alcaldesas, y creo que todo lo demás le toca al gobierno, diríamos, de la ciudad. Algunos acuerdos de seguridad pública los podrá tomar el cabildo, que por cierto me anticipo, el cabildo que es, lo preside el jefe, ahora jefa de gobierno, y es la suma de los 16 alcaldes. Está en el cabildo, no hay regidores o algo se le parezca. Es el jefe de gobierno con los 16 alcaldes, forman el cabildo de la ciudad, que tiene funciones casi meramente consultivas. Por lo tanto, yo creo que nuestro cabildo no tiene funciones ejecutivas de nada, prácticamente de nada. En fin, pero el consejo está peor. Si el alcalde, alcaldesa tiene una serie de funciones medio extrañas, el consejo, ¿para qué les digo? Ni sabemos exactamente qué hacen los consejos. Los consejeros ahorita que están en las diversas alcaldías no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no está con claridad. Pues, ¿qué deben hacer? Tienen funciones, ahí están en la lámina, aprueban algún tipo de ordenamientos, particularmente el programa de planificación, el programa de presupuesto, el proyecto de presupuesto, más bien dicho, y opinan, ¿verdad? Así lo dice la ley, opinar. Haga de cuenta que los regidores opinan en las cosas municipales, ¿no? Los regidores, junto con el presidente municipal, deciden las cosas, no opinan sobre los asuntos. Y convocan a una serie de reuniones, que es lo que más los entretiene actualmente. Convocan a todo, ¿verdad? Sobre todo a consultas populares, que luego pues no sirven para mucho. Me pasaría de manera sintética las conclusiones. El municipio sirvió de base a la organización local de la Ciudad de México a lo largo prácticamente de toda su historia. Sería hasta 1928 cuando se suprimieron las municipalidades del entonces Distrito Federal. Por cierto, así se denominaban entonces municipalidades y no municipios.
que en el fondo hay una cierta diferencia, que no viene al caso, son cuestiones medio técnicas de la época. Creándose las delegaciones políticas y convirtiendo a la capital en un departamento administrativo. La ciudad capitalina fue logrando gradualmente espacios de mayor libertad y autonomía para el entonces Distrito Federal, como fueron la Asamblea de Representantes, la Asamblea Legislativa y ahora el Congreso de la Ciudad. En este sentido debo citar también la elección popular del jefe de gobierno y después la elección a voto popular de los delegados políticos. Las reformas a la Constitución Federal del 29 de enero del 2016, así como la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017, al igual que la Ley Orgánica de Alcaldías del 4 de mayo del 2018, dejan traducir una cierta intención para reintegrar la vida municipal de la capital del país. Pese a todo, yo sí veo una cierta intención como de reintegrar una cierta vida municipal. Esperemos que sea el primer paso y que gradualmente, como insisto, las reformas del Distrito Federal o la Ciudad de México, gradualmente, realmente vayan a tener alcaldías autónomas que pudieran compararse definitivamente al municipio. El nombre sería lo de menos. Las atribuciones me parece que sí es lo de fondo. Sin embargo, estas nuevas figuras de alcaldías, alcalde o alcaldesa y consejo, no cumplen con los elementos de libertad y autonomía política, administrativa y presupuestaria para considerarlos verdaderos municipios. Seguramente, si la evolución futura de estas nuevas formas de organización política y administrativa será propicia para lograr mayores márgenes de libertad de actuación, para consolidar una necesaria autonomía de las nacientes alcaldías como signo de la auténtica democracia ciudadana. Yo creo que finalmente lo que todos queremos, municipios, alcaldías, es lograr un mejor nivel de vida para la ciudadanía. Si se logra que estas nuevas figuras nos den un mejor nivel de vida y sobre todo de vida digna, creo que estarán cumpliendo su misión constitucional estas nuevas transformaciones de la capital del país. Esa gran ciudad que desde la gran Tenochtitlán sigue siendo grande hasta la fecha. Y yo creo que con esto pues, damos una visión de lo que está pasando en la capital de nuestro país. Muchas gracias. De la doctora Eneida Desiré Salgado. Antes de cederle el uso de la palabra, me permitiré leer una brevísima semblanza curricular que nos envía y es la siguiente. Doctora en Derecho del Estado, profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Electoral en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, coordinadora del proyecto político para mujeres, líder e investigadora del Núcleo de Investigaciones Constitucionales en la misma universidad. Doctora Desiré, bienvenida y adelante, por favor. Primeramente, me gustaría agradecer a las entidades que organizaron el Congreso. Es un honor poder participar. Gracias al Gobierno Mexiquense y a la Universidad de Guanajuato, y también por su interés en Brasil. Está difícil para nosotros mantener el interés y la ilusión en Brasil, entonces venir a hablar de Brasil es un desafío y también un honor. Yo voy a hablar principalmente de la envidia acá, porque oí atentamente la ponencia del doctor Antonio María Hernández hablando de los problemas del federalismo mexicano y argentino, pero bueno, entonces vamos a hablar de que es un federalismo que está solo en el papel, que es el caso brasileño. Bueno, y además, ustedes han tenido una colonización española que permite que todos ustedes compartan la misma lengua. Hecho aislada en la América portuguesa, haciendo un esfuerzo tremendo para me hacer entender acá. Entonces, gracias por la paciencia, por el portuñol, pero
hay esfuerzo acá, me cuesta trabajo. La colonización portuguesa, además, no fue tan generosa con nosotros como fue la colonización española. Nuestro primer municipio es la ciudad de El Salvador en 1547. No parece tanto la distancia, pero nuestra primera escuela superior ha venido con Don Juan VI escapando de Napoleón en 1808. Las escuelas de derecho han venido con el emperador en 1827 y la primera universidad de Brasil es mi universidad, Universidad de Paraná, de 1912. Estamos hablando de la América Española con una universidad de Santo Tomás de Aquino en 1551 de la Real y Pontificia Universidad de México. Esperamos mucho más. Portugal tampoco nos brindó, nos regaló con una organización política interesante. Empezó con las capitanías hereditarias, lo que provocó algo que todavía es un reto para nosotros, que es la concentración de tierras y el poder privado de los terratenientes sobre el poder público. Y seguimos con esto llamando de colonialismo. Después intentamos con los gobiernos generales, primero uno, después dos, en el sur y en Maranhão, después Brasil como Reino Unido, y luego la independencia. Pero no somos tan independientes como ustedes, porque nos independizamos por la mano del hijo del tirano y nos quedamos como imperio. Y aquí en el imperio de Brasil se empieza a hablar de autonomía o de la naturaleza del gobierno del municipio. Eso fue discutido en la Asamblea Constituyente convocada por el emperador, que sin embargo no le gustó el producto de la Asamblea, ha dicho que no era digna del emperador, defensor perpetuo de Brasil, y así el liberal emperador ha puesto una constitución que no hablaba nada del municipio. Cuando llegamos al Manifiesto Republicano en 1870, se hablaba de dos cosas: federalismo y autonomía municipal. Y con eso se cae el imperio, viene con un golpe militar, que no tenemos muchos golpes militares, ¿verdad? Viene con el golpe militar de la República y viene en la Constitución de 1891 el federalismo y la autonomía municipal. Solo en el papel. Nos llamamos entonces Estados Unidos de Brasil, pero nunca tuvimos una importancia muy grande en las entidades locales. Yo soy profesora de una universidad pública donde no hay ninguna asignatura de derecho local. Tenemos en Brasil un código electoral federal, no más, un código criminal, un código civil. No hay espacio para los estados, mucho menos para los municipios. El doctor Hernández ha hablado de la cuestión de la relación entre la democracia y el poder local. Bueno, en nuestros solusos y actos, grietas democráticas, hablamos mucho de autonomía municipal, pero fueron pocos. Casi siempre lo que llamamos de prefeitos, que algunos llaman de alcaldes, otros de presidentes municipales, fueron nombrados o por el gobierno federal o por el gobierno estatal. Sin embargo, siempre pensamos dos autoridades políticas distintas en el municipio: los concejales, lo que llamamos de vereadores, electos directamente, como ejercentes del poder legislativo, y el prefeito, que es el jefe del poder ejecutivo, a veces elegido directamente, muchas veces nombrado por el poder de turno. En la Constitución de 34, que ha venido después de una revolución, la Revolución de 30, estaba ahí la idea de autonomía municipal. El propio líder de la Revolución de 30,
que escribió junto con la constituyente la Constitución de 34, se da un autogolpe e instaura lo que llamamos de Estado Nuevo. Y ahí pone en la Constitución todo un centralismo de poder y hace más, disuelve los parlamentos federales, locales, estatales y municipales. O sea, se promete la autonomía, pero se quitan los parlamentos. En 39, luego después de la Constitución de 37, se vota una ley orgánica de los estados y municipios. ¿Cómo vamos a poder hablar de autonomía local, sea estatal o sea municipal, con una ley orgánica que va a reglamentar todas las entidades? En 46, nuevamente la democracia como promesa, como ilusión, y está ahí la autonomía en el texto constitucional. Se habla otra vez de autonomía municipal. Algunos años de desarrollo de lo que sería esta autonomía municipal y otra vez una fuerza aleja el poder elegido democráticamente y un golpe militar se establece. Con limitaciones crecientes, sin democracia plena, con intervención en los municipios cuando había sospecha de que el prefecto estuviera involucrado en lo que llamaba de actos subversivos, que podría ser lo que la autoridad militar quisiera. Ahí pasamos mucho tiempo escribiendo sobre autonomía municipal, defendiendo la autonomía municipal, pero sin espacio para ninguna democracia. Y sin democracia no hay que decirse de autoorganización, autogobierno, autogestión. Entonces ha venido nuestra brillante, maravillosa, envidiada, un poema en muchos versos, que es la Constitución de 88, bellísima, construida de manera muy plural, con muchas manos, con trabajadores y empresarios, con el capital y el trabajo, y está ahí el municipio. No solamente la autonomía municipal, mucho más que eso. La República Federativa de Brasil es la unión insoluble entre estados, Distrito Federal y municipios. Bueno, el municipio está ahora como componente directo de la federación. Es una entidad federada. ¡Qué guay! ¡Qué padre! De verdad que en una federación donde no hay espacio para ningún poder local, ser otra entidad federada no significa nada. Mis alumnos pasan los 5 años de la Facultad de Derecho sin abrir la Constitución estatal y sin tratar de ninguna ley municipal. Pero los municipios son entidades federativas. Bueno, las palabras dicen mucho, pero no modifican la realidad. No somos municipio libre, nunca hemos utilizado esta expresión, pero la autonomía nos acompaña hace más de siglo. Los municipios, entidades federadas, no participan de la formación de la voluntad del Estado. No hay un Senado de municipios como hay el Senado de Estados. Los municipios no participan de la construcción de las reformas constitucionales. Los estados sí se permite, pero nunca lo hicieron. En 30 años tenemos más de 100 reformas constitucionales, ninguna provocada por los estados. A los estados no les preguntan, después de aprobar, si están de acuerdo con la reforma. Así que, como he dicho, la idea de una federación está ahorita en el papel nomás. Los municipios tampoco tienen poder judicial. Tienen poder ejecutivo, ahora sí, hasta el 10 de abril, porque Brasil hasta el pasado es incierto, entonces es mejor ubicar la fecha. Hasta el 10 de abril, los prefeitos son elegidos directamente, así como los vereadores, los concejales. Todos los municipios pueden tener una ley orgánica,
una ley orgánica que es votada por los concejales y que pueden determinar todo lo que sea de interés local. Porque es muy gracioso, porque la misma Constitución que prevé la ley orgánica dice que el Congreso de la Unión va a decidir todo sobre todo. Todo. Pero derecho espacial también. Pero el derecho extraterrestre, no, bueno, la Unión. Lo que existe, lo que existirá, será decidido por el Congreso de la Unión. También las leyes orgánicas pueden parecer autoorganización, un reflejo de la autoorganización y la autonomía política. Porém, sin embargo, no estoy por ahí, sin embargo, yo iría de lejos también, pero pues, la autonomía política, sin embargo, trae dos problemas. Un inventado, creado por la jurisprudencia, principio de simetría, que dice que el municipio y el Estado deben copiar en todo la organización de la Unión, y un ignoran totalmente lo que sea la posibilidad de autogobierno. Y hay un ejemplo en eso. El artículo 29 constitucional dice que la ley orgánica de los municipios debe determinar el número de concejales, está dicho, con espacio muy largo de autonomía de elección, de 9 a 15 en los municipios más pequeños. Tenemos 5.570 municipios en Brasil. Entonces, tanto Serra da Saudade, con 812 habitantes, como São Paulo, con sus 12 millones de habitantes, deben seguir el mismo régimen jurídico. Las dos deben determinar el tamaño el número de concejales. Bueno, el Supremo Tribunal Federal ha dicho que, sin embargo, de la Constitución de Servicio existe un principio implícito de proporcionalidad en el número de concejales que sirve como límite a la autonomía municipal. La autonomía municipal es principio constitucional explícito. El principio de la proporcionalidad no está escrito en ningún lugar de la Constitución. Pero el Supremo Tribunal Federal ha enviado un orden al Superior Tribunal Electoral para establecer el número de concejales en los 5.570 municipios de Brasil, sin participación de nadie, sin la soberanía popular manifestarse. Tenemos el problema también de la cuestión urbana, de la vida digna en los municipios, de la transparencia, porque es fácil cobrar en São Paulo un sitio web con las informaciones de transparencia activa, pero de Serra da Saudade, con sus 812 habitantes, cuyos secretarios a veces no tienen una formación superior, están bajo las mismas penalidades de los municipios. La improbidad está ahí. La ley de contratación pública, porque es una sola en Brasil para todo. Ahí también otro problema se presenta. No tenemos en los municipios de independencia financiera. Todo el presupuesto está en manos de uno. Así que lo que se pasa todos los días es que los prefeitos van a pedir al presidente de la República dinero para cumplir sus funciones constitucionales. El presidente de la República va a los municipios para donar coches, hospitales, escuelas, porque es necesario subrayar para los prefeitos que todo es un regalo de la Unión. Así, aunque nos parezca que Brasil está bien con los municipios en la federación, ojo, es todo mentira. Muito obrigada. Agradecemos a la doctora Eneida Desiré Salgado su participación y continuaremos
referida a la participación ciudadana en los servicios públicos municipales. Antes de cederle el uso de la palabra, me permitiré leer una breve semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo su doctorado. En el ámbito judicial local fue secretario de Estudio y Cuenta de la 11ª Sala de lo Familiar en el Distrito Federal. Ha desarrollado diversos trabajos en la Administración Pública Federal y en la del Estado de Sinaloa. Desde 1997 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde es investigador emérito a partir de 2015. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, cuenta con perfil deseable poder, es coordinador del posgrado en Derecho de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa y autor de diversos libros y numerosos ensayos publicados en México y en el extranjero. Bienvenido, doctor Arneta, y adelante, por favor. Ejemplo docente, investigador y sobre todo de ser humano. Mi ponencia, como ya se mencionó, es la participación del administrado de la actividad administrativa en los municipios. Y quiero comenzar señalando que el liberalismo, sin duda, es causa de los grandes problemas y las grandes diferencias económicas. Pero no lo estoy diciendo como político, no soy político, soy decente y soy docente. Dios me libre de ser político. Sin embargo, creo que sí se corre el riesgo de que si atacamos a ultranza el liberalismo, también caigamos en el autoritarismo. Y es por eso que una de las importantes figuras jurídicas que existen son precisamente la participación ciudadana y sobre todo la participación ciudadana en la prestación de servicios públicos, porque va a ser y es una barrera para evitar el autoritarismo, que también es uno de los grandes males que la humanidad ha tenido en el transcurso de su historia. Y es por eso que me interesa mucho hablar de los servicios públicos. Voy en principio a hablar un poco del estado del arte de los servicios públicos, refiriéndome a algunos autores extranjeros, sobre todo argentinos y obviamente también mexicanos. Resulta evidente que el hombre, para vivir en sociedad, requiere de satisfactores que en forma aislada no se podrían proporcionar, por lo que es indispensable la actividad del sector público para poder prestar dichos satisfactores a los pobladores de una comunidad, los cuales cada día se van incrementando, ya sea por la complejidad de la propia sociedad o en forma física. En la medida que una comunidad evoluciona, se requieren, entre muchos otros servicios, mayores vías de comunicación, redes de energía eléctrica sumamente complejas, un sistema de aseo y limpia bastante extenso, actividades recreativas y deportivas que resultan indispensables para la convivencia sana de la sociedad. En los inicios del siglo anterior, resultaba relativamente fácil trasladarse dentro de las ciudades. En la actualidad, metrópolis como la Ciudad de México ya no se puede concebir sin un sistema extenso de comunicación subterránea. Es por ello que resultaría imposible la convivencia de estas complejas comunidades modernas sin la participación del Estado, a lo cual García de Enterría señala que la función de derecho público no se agota en la pura defensa de la libertad y de la propiedad individual, sino que además debe alcanzar también a encauzar adecuadamente una tarea de asistencia vital. Carrillo Flores, jurista mexicano, señala que es un hecho objetivo cuya realidad no podemos negar la crisis del liberalismo al hablar del liberalismo, a lo menos en sus postulados clásicos. Y debemos de entender que Carrillo Flores
pues era de una generación muy anterior a la que estamos nosotros viviendo. Entre los que ocupa destacado lugar la abstención casi completa del Estado, de la que no sea función de policía y vigilancia de la actividad privada. Serra Rojas también se refería al liberalismo y señalaba la limitada intervención oficial en las relaciones sociales, impidiendo que el interés del Estado se sobreponga a los intereses privados. Así lo definía él, el liberalismo, maestro emérito de teoría del Estado de la UNAM. El Estado solo se justifica por los servicios públicos, ya lo decía él, que no pueden atender los particulares y por los fines sociales que tienen a su cargo, pero solamente por los servicios públicos que no pueden atender los particulares. Y hablando de otro autor, el ilustre fiscalista salmantino, Eusebio González, nos enseñaba que la prestación de algunos servicios públicos no pueden hacerse eficazmente de acuerdo a los principios tradicionales. La distinción entre una administración ordinaria o de gestión y una administración extraordinaria o de inversión es consecuencia del creciente intervencionismo estatal en la vida económica. Y voy a pasar ya a definir al servicio público. El concepto de servicio público ha sido muy controvertido a lo largo de la historia, pues en un principio se pensó que toda la actividad del Estado se debía considerar como servicio público y que por lo tanto el mismo debería ser prestado exclusivamente por el Estado. Ideas completamente autoritarias en donde no se le daba la participación al ciudadano para ninguna intervención en la prestación de servicios públicos. Posteriormente, el concepto fue evolucionando y de esta forma se considera que en la actualidad el servicio público como ciertos actos que deben satisfacer ciertas necesidades colectivas. Para María Díez, y ya entrando autores extranjeros, la definición de servicio público se trata de una noción fugaz, difícil de concretar en una definición. No obstante lo anterior, María Díez señala: se pueden señalar tres direcciones en cuanto a la noción de servicio público. La que considera como servicio público toda la actividad del Estado y con el cumplimiento de ser asegurado, reglado y controlado por los gobernantes. La que considera como servicio público toda la actividad de la administración pública, que es más amplio, y la que considera como servicio público una parte de la administración pública. Muy sabias las palabras del maestro María Díez al definir servicio público. Al analizar estas tres direcciones, concluye que no toda actividad estatal puede considerarse como servicio público y por lo tanto está de acuerdo que el servicio público es solo una parte de la administración pública. Y ya voy al tema central, a la intervención de los particulares en la prestación de servicios públicos. En la actualidad, la mayoría de los estados han determinado que el servicio público no solo puede ser prestado o realizado por organismos estatales, sino también por personas o entes particulares o privados. Y se ha llegado a aseverar que los países de corte democrático, no obstante la creciente intervención estatal, la participación de los particulares resulta indispensable. Pues al ser tan dinámica esta forma de gobierno, el Estado tiene que auxiliar para algunas actividades de la sociedad civil. Así lo afirma el propio Jorge Carpizo. Al enseñarnos los sistemas democráticos para hacer frente a las nuevas realidades, tienen que legislar cuestiones novedosas o que no presentaban mayores dificultades con anterioridad, y es el caso de la reconsideración que es en realidad el servicio público y si los particulares pueden prestar el servicio público, y no me refiero obviamente a la función pública. La doctrina administrativa le da un valor muy importante a la intervención de los particulares, y cabe resaltar que los particulares van teniendo más injerencia en la toma de decisiones de la administración pública. Enterría señala: en este sentido, la idea de una participación de los administrados en los procesos de decisión parece capaz no solo de disminuir las disfunciones organizativas y burocráticas,
sino también de obtener un nuevo consenso, una legitimidad nueva, que permita superar la crisis actual del mando autoritario, generalizada a todas las esferas. Constituye así la ideología participativa un verdadero contrapunto al desarrollo de los sistemas burocráticos. Y es por eso que estoy dando algunas definiciones de administrativistas ilustres, porque que no sean solo ideas del que habla, sino para que se vea hasta dónde los servicios públicos pueden representar un límite para el autoritarismo. Los particulares pueden colaborar en la prestación de los servicios públicos y que esa colaboración se divida en espontánea y organizada, y que a su vez la colaboración organizada se divide en colaboración por vía de descentralización y por vía de actividad paralela, que es en donde entran precisamente los particulares. Y por último, hablo de la concesión y de los aspectos negativos y positivos que tiene esta figura. Tanto Bielsa como el propio maestro Fernández Ruiz, al explicar la definición de la concesión, establece que sus elementos más importantes es que la administración atribuye a otra persona física la prestación de un servicio público y que el concesionario no actúa en nombre del Estado, sino en nombre propio y por cuenta propia. Las ventajas y desventajas, ya para concluir. Desde el punto de vista económico-financiero, es un modo eficaz de organizar, hablo de las concesiones, los servicios públicos, utilizando capitales privados, con lo que se evita las erogaciones fiscales, la corrupción y los gastos extraordinarios. Se aseguran la más pronta ejecución de las obras, porque bueno, al que está realizando la obra y que va a obtener alguna ganancia, va a hacer más rápida la construcción de la misma para obtener la ganancia que está programando, y por lo tanto del funcionamiento del servicio, que es lo más importante. Si se aplica el régimen de reversión, al extinguirse el término del contrato, todos los bienes se incorporan al patrimonio del concedente, o sea, del Estado, lo cual es muy importante. Y de acuerdo al criterio del propio María Díez, la concesión también presenta inconvenientes, pero muy pocos. Y según su criterio, el más importante es el derivado de la facultad que adquiere el concesionario de obtener una remuneración en forma de tarifa, lo cual da lugar a problemas complejos en cuanto a la determinación del capital. Bueno, y ya como conclusión, la concesión es la forma jurídica más apropiada, por medio de la cual los particulares pueden prestar un servicio público, siempre que no se trate de una actividad correspondiente evidente a la función pública, la cual de ninguna manera puede ser concesionada, aunque pues, el liberalismo así lo quisiera, pero la realidad es que es parte del Estado la función pública. Es siempre que no pública, o que sea estratégica también para el Estado, ya que en estos supuestos es el Estado el que sin discusión alguna debe de realizar, como vendrían siendo ya actividades. La seguridad no se puede concesionar, la defensa del territorio evidentemente no se puede concesionar, las relaciones con el extranjero, la política fiscal, no puede concesionarse un particular que lleve la política fiscal o la financiera, el cobro de contribuciones, que es parte de la política fiscal. Y concluyendo con lo que señala también el propio maestro Fernández Ruiz, la función pública sí es la razón de ser del Estado, que es la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero el servicio público o la actividad y gran parte de la actividad estatal sí se puede concesionar, y como ya comenté, es una figura fundamental para evitar el autoritarismo en que pues, los latinoamericanos estamos muy propensos a estar en ese tipo de regímenes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gonzalo Armienta su participación, y antes de pasar a la última ponencia, les recuerdo que
si tienen preguntas, las pueden formular por escrito en la papeleta que oportunamente se les entregue. Corresponde el turno al doctor Manuel González Oropeza, quien hablará sobre el futuro del tercer ámbito de gobierno. Antes de cederle el uso de la palabra, me permitiré leer alguna breve semblanza de su trayectoria académica. Es miembro del personal académico de la UNAM desde 1982, como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado, donde continúa impartiendo cursos tanto en licenciatura como en posgrado. Miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, donde se le reconoce el nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. En su carrera académica ha fundado los Institutos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, así como el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México. En la formación académica ha fundado programas de estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se le otorgó el doctorado honoris causa. Fue nombrado por 10 años magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una amplia producción académica, entre los que destacan los del Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Comparado, siendo la más reciente, la que podríamos denominar el Monumental Registro Constitucional Mexicano, y adicionalmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexicano. Doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, querido David. Muchas gracias a ustedes. Ya es la última, pero hemos aceptado la gentil invitación de las autoridades, primero para conocer a la comunidad académica del Colegio Mexiquense, a la cual ya me honro en unirme, colaborar con ustedes. Y segundo, porque ser el último significa muchas cosas. Primero, no hay tanta presión de tiempo. Le podemos recortar al brindis que viene después algunos minutos si no tiene inconveniente. Y segundo, bueno, pues tiene el inconveniente de que mucho de lo que ya voy a decir ya está dicho muy inteligentemente por las personas presentes y las personas ausentes. Quiero ante todo hacer una aclaración a mi querido amigo Gonzalo, con todas las reglas que saben. No me parece, por lo menos como se dijo, que bueno que no sea político, porque la verdad estaba yo recordando muchos ejemplos en México, que hay muchísimos políticos, muy buenos políticos, y fueron muy buenos docentes e investigadores. Y él mismo los nombró: Antonio Carrillo Flores, director de la Facultad de Derecho, secretario de Relaciones, secretario de Hacienda, embajador, bla, bla, bla. Camilo Fraga, también un gran administrativista, profesor de nuestra facultad y ministro de la Suprema Corte, aunque los ministros creo que no son políticos, ¿verdad? Serra Rojas, don Andrés Serra Rojas, un excelente administrativista chiapaneco, subsecretario de Trabajo, entre muchas otras carreras. Jorge Campizo mismo fue secretario de Gobernación. Y quiero recordar en este año de Zapata, cuyo monumento nos abre y nos da la bienvenida a esta hermosa ciudad de Toluca, que el abogado de Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, que fue un político y un luchador social muy interesante, en el Consejo Universitario Constituyente de 1944, él dijo: todo verdadero revolucionario que se crea como tal tiene que acabar siendo docente, profesor. Y lo mismo dijo Alfonso Caso, rector de la universidad, que fue y ocupó distintas posiciones. Entonces, los malos políticos sí no son docentes, pero los buenos políticos no. ¿Estás totalmente de acuerdo? Y aquí yo veo a muchos buenos políticos que además con su doctorado y con sus actividades y con su trayectoria de vida demuestran esa función. Dicho lo anterior, quiero referirme al futuro del municipio en nuestro país. Ante todo con una paradoja: estos bellos carteles, creo que nos llaman,
Entonces, estos bellos carteles de Veracruz nos hacen recordar que hace 500 años se fundó el primer municipio en México, no en el continente, evidentemente, en México. Pero, ¿qué encuentro en esa fundación? Una paradoja muy, muy grande. Primero, hay que reconocer que el municipio fue un pretexto de Cortés y de los españoles para legitimar su conquista. Por el municipio conquistaron jurídicamente a lo que sería la Nueva España. Y por las armas, y con el pretexto de una guerra justa ante los aborígenes que no compartían ni entendían su idioma, pues conquistaron a nuestro país como al resto de todos nuestros hermanos países de América Latina. Pero después, en 1808, sufre el municipio una transformación impresionante. Nada menos y nada más que la teoría de la soberanía popular se fragua en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y con Primo Verdad, con Talamantes, un peruano maravilloso que vino a México y que hizo mucho bien por nosotros, y con Azcárate, creo que era de aquí, bueno, de la provincia de Pérez, que la provincia de México era el corazón de todo el país. Pero entonces, de esa justificación, pretexto, coraza para encubrir fines aviesos como la conquista, el municipio llegó al siglo XIX como verdaderamente el salvador del sistema político mexicano y de los fundamentos constitucionales como la soberanía popular. Ahora, después de este reconocimiento que todos lo conocemos, ¿qué hemos hecho nosotros por el municipio? No hemos hecho nada, y lo dijo muy bien nuestro querido colega Hernández, aquí a mi izquierda presente, que México tiene que afanarse por hacer algo para ese municipio glorioso que nosotros hicimos. En el siglo XIX tratamos de hacer algo, no a nivel federal, por cierto, sino a nivel estatal. Miguel Lira y Ortega en Tlaxcala, en 1868, e Hidalgo en su constitución en 1870 le dieron el carácter de poder político. Y últimamente, le decía yo a Carla, que Huerta, que el amparo Mexicali, el amparo en revisión 4521/90, también le reconoció el carácter de poder político, pero poder político del Estado, de la entidad federativa. ¿Es ese el logro máximo para el municipio? No, porque los estados no son poderes políticos de la federación. Los estados, las entidades federativas, son ámbitos de gobierno. El doctor César Camacho me corrigió hace muchos años, y desde entonces no lo olvido, que no debo decir niveles de gobierno, que no son niveles, sino son ámbitos de gobierno. Y efectivamente tienen razón. Los estados son ámbitos de gobierno distintos a la federación, y no por eso los estados son circunscripciones geográficas administrativas de la federación, ¿verdad? El artículo 115 les da la soberanía que merecen. De tal manera que el municipio tampoco ya puede ser una circunscripción geográfica del Estado, sino que debe ser un ámbito de gobierno. Y allí, mi querida amiga ilustre, la doctora Neida, le dije, me vas a decepcionar, porque con lo que dices de Brasil, que bueno, no funciona, pero Brasil para mí era la estrella del norte, para la cual tendríamos que ver, por lo menos formalmente, no en el sistema político, pero formalmente debemos de ver hacia Brasil. ¿Por qué? Porque el Estado del Río Grande do Sul, de 1891 en su constitución, estableció que el municipio tiene facultad para expedir su propia ley orgánica, es decir, es un ámbito de gobierno. Y lo mismo en Argentina, con Santa Fe, en 1921, los municipios son el tercer grado de gobierno. Y en México, la Unión Nacional de Ayuntamientos, en 1922, propuso la reforma al artículo 40 de la Constitución Federal, determinando que el municipio era un ámbito de gobierno propio con facultades legislativas. No podemos entender el decreto del municipio libre de Carranza, que está aquí en esta hojita,
en donde los consideramos para que el municipio sea la escuela de la descentralización política en nuestro país, que ya es insostenible imponer en el municipio autoridades políticas y que las libertades municipales son la educación fundamental del pueblo y que la autonomía de los municipios moralizará la administración y hará mucho más. No podemos entender este decreto de Carranza de 1914, que el municipio libre se quedó en las palabras. Y esa es la frustración del señor doctor Antonio María Hernández, y yo la comparto. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos perdimos con tanta lucha social, con tanto antecedente brillante, etcétera? Nuestro paso siguiente es establecer en un artículo como el artículo 29, que ya lo dijo la doctora, que el municipio debe expedir su propia ley orgánica. Aquí hay una diferencia de ley a facultad reglamentaria muy grande. La facultad reglamentaria es una facultad ejecutiva sometida a la ley, y la ley la dicta un Congreso. Un reglamento, por muy autónomo que sea, que ya no lo es, desde 1983 ya los municipios no pueden expedir reglamentos autónomos, sino están sometidos a lo que las bases generales que mencionaba Carla poco antes dicta el legislador. Entonces el municipio está jerárquicamente sometido, normativamente sometido al legislador del Estado, entonces no es autónomo, por eso es el siglo VIII. De tal manera que el artículo 29 de Brasil nos da esa perspectiva. Y su artículo 30 de la Constitución del 38 establece en la fracción primera que la Cámara Municipal, que es así lo que le llama a la Cámara Legislativa, tiene facultad constitucional para legislar sobre los asuntos de interés general, para suplementar las leyes federales y estatales, dice el propio artículo 30, y para establecer y recaudar tributos, o sea, los propios tributos municipales, a través de la ley municipal, se establecen. Pero bueno, Brasil empezó en América Latina, junto con Argentina, esta tendencia. Bolivia y Venezuela también, paradójicamente, Venezuela también tiene disposiciones de esta naturaleza. En 2009 Bolivia estableció que tiene en el artículo 72 de la Constitución el municipio autoridad para expedir sus propias leyes, y que en el artículo 283 de la Constitución establece que habrá un consejo municipal. Y finalmente el artículo 284, fracción cuarta, establece que la propia Cámara Municipal, o sea, el Poder Legislativo Municipal, expedirá su carta orgánica. Todo esto empezó en Missouri en 1875, con la norma del autogobierno, que no quiero extender más, porque aquí tengo un artículo, para que no me vayan a decir que ya me excedí el tiempo que creo que ya. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Primero, el doctor Fernández Ruiz dice una frase dice una frase muy célebre. El propio municipio, doctor, me decía, tiene facultades propias, pero todas huelen mal. Están en el artículo 115, ¿no? Son los mercados, los basureros, los cementerios. Y vayamos a lo sustantivo. ¿Qué sería lo sustantivo? Primero, la autonomía municipal no funciona para todos los municipios. Ya lo dijeron los ponentes. No todos los municipios son iguales. Debe de haber una media poblacional de importancia, que son las ciudades. Los municipios que son ciudades, esos sí tendrían facultades para expedir sus propias leyes. Ya será consideración de estudiar hasta qué punto pueden expedir, qué población van a tener, etc. Pero yo creo que lo que deben de tener es concurrir con la Federación de los Estados para dictar reglas de medio ambiente, agua, de migración, preferencias sexuales y derechos humanos. Es muy importante que el municipio tenga
su propia Carta de Derechos Humanos. Referéndum, control previo de constitucionalidad, es decir, los síndicos puedan controlar la constitucionalidad del régimen interior que tienen. Tendrían entonces facultades residuales de las facultades estatales, y yo creo que con eso podría haber un verdadero ámbito de gobierno municipal. En el 2008 se introdujo una reforma, el artículo 115, muy interesante, que yo la retomaría para esta perspectiva, en donde se le otorga al municipio autonomía política, financiera y administrativa. Lo más importante es la autonomía política, que defina su propio régimen. Y creo que en el entorno del federalismo, Teresita quizá esté de acuerdo con eso, que los municipios y los ayuntamientos participen en la elaboración de las leyes estatales y contribuyan dando candidatos para las autoridades estatales, pero que sean de los municipios, para legitimar a esas autoridades estatales. Entonces, creo yo que hay un ámbito muy importante más allá del mal olor de las facultades que ahora le dejo el 15, y en el quinto centenario ya atendamos a nuestro municipio tan bello y brillante. Muchas gracias. Participación del doctor Manuel González Oropesa. Y para continuar con el programa, si fuera cierto, deberíamos estar en el brindis, algo falló. Pero bueno, tenemos ahora una sesión de discusión, de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo, he seleccionado, porque no le eché la culpa a nadie, he seleccionado algunas preguntas para cada uno de los expositores en el orden en el cual participaron, hicieron su exposición, y contarían, para tratar de ser equitativos, con 5 minutos para contestar algunas de estas cuestiones. Digamos, en el orden establecido, en primer lugar sería para el doctor Antonio María Hernández, que tiene una serie de preguntas, en realidad es a quien más se le hace preguntas, y son las siguientes. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el aspecto fiscal y el aspecto económico de la autonomía municipal? ¿Podría ampliar lo referente a las 5 esferas de la autonomía municipal? Son 2 preguntas. 5 esferas. Muy sintético. Aspecto institucional. Poder sancionar la Carta Orgánica. Coincidimos con mi amigo Manuel. Nació allá en Estados Unidos, se difunde después de 1938, el primer Congreso Internacional Municipal por América Latina. 1933, 2 cartas orgánicas municipales en Rosario y Santa Fe como consecuencia de esa reforma de 1921. Hasta que llegamos a las 178 actuales. Lo más importante de la autonomía municipal como aspecto es esto, porque es la fijación del régimen municipal por parte de una convención constituyente municipal. Primer aspecto, yo creo que esto está suficientemente claro. Aspecto político, elección popular de todas las autoridades, fijar el sistema electoral. Mucho cuidado porque, claro, acá, por ejemplo, Desiree nos plantea cómo hay una federación más centralizada de lo que se supone que es el caso de Brasil. Ustedes tienen que pensar lo que fue el modelo norteamericano, donde cada estado podía sancionar la legislación de fondo. Nosotros en la Argentina a eso lo centralizamos. La legislación de fondo parte solo por parte del Congreso. Si vos das autonomía política, significa que estás dando también la posibilidad de que haya manejos electorales
por parte de cada municipio. Veamos hasta dónde llega la autonomía política. Autonomía, por supuesto que acá están los institutos también de democracia directa o semidirecta. Si hay verdadera democracia, el pueblo no solo tiene que elegir autoridades, sino que tiene que resolver, como lo hace el municipio más democrático del mundo, que es el municipio suizo, porque nadie supera en ejercicio de institutos de democracia directa suiza, seguido después por los estados norteamericanos. No es casualidad, las dos federaciones más importantes del mundo son las que ejercitan mayor cantidad de institutos de democracia directa o semidirecta. Tercera cuestión, aspecto administrativo, creo que ya quedó claro. Aspecto fiscal, decisivo. Y lo dije antes, poder tributario originario porque surge de la Constitución, no porque se lo delega el Estado mexicano respectivo al municipio respectivo. Ese poder tributario es completamente amplio. La clásica tripartición de impuestos, tasas y contribuciones. Y después, afirmar que la coparticipación impositiva obliga al reconocimiento que corresponde al municipio porque es el que presta la mayor cantidad de servicios. No coparticipación impositiva donde te toque apenas una parte, por ejemplo, 15% de lo que disponga la legislatura o incluso el gobierno federal. Todo eso hay que tratar de garantizarlo mínimamente en la Constitución. Aspecto económico. El municipio es socio y promotor del desarrollo. ¿Quién puede creer hoy, en el siglo XXI, que el municipio solamente tiene facultades de barrido y limpieza? Entonces no conocen la vida municipal. No saben que es uno de los gobiernos más importantes que existen. Es el que está más cerca de las necesidades. La idea de la descentralización es esta. El que está más cerca de las necesidades mejor las conoce, al conocerlas mejor las puede resolver, al resolverlas mejor damos respuesta al problema de la eficacia y además creamos un espacio de participación popular y democrática. Eso era la federación para James Madison, eso tiene que ser para nosotros. Un espacio de ejercicio de derechos políticos y derechos humanos donde con el autogobierno nosotros resolvemos. ¿Quién puede desconocer que el municipio tiene roles económicos fundamentales? ¿Quién puede desconocer que en un mundo de regionalismo abierto el municipio es socio y promotor del desarrollo con el gobierno estadual o provincial e incluso con el gobierno federal? ¿Quién puede desconocer las asociaciones de municipios? ¿Quién puede desconocer los roles de los municipios más allá de las fronteras nacionales? Tema que antes, por supuesto, no tuve ningún tiempo de hablar. ¿Cómo se regula esa autonomía? Con la Carta Orgánica Municipal. No alcanzamos eso, porque no da políticamente la cosa. Sería una gran pena por México, con la historia que tiene. Quédense por lo menos con la autonomía política, la financiera, la administrativa y la económica. Por ley del Congreso, en modo alguno. No lo dije antes, lo digo ahora. Si hay algo característico de la vida municipal es la variedad y la asimetría. Pero si acaban de decirlo, lo dijeron en Brasil, de 12.894.000. En el área metropolitana de Buenos Aires, aunque son muchas jurisdicciones, deben ser también 10, 11 millones. Y hay municipios que tienen decenas de habitantes. Entonces, de lo más grave que se puede cometer como error es una ley nacional reglamentaria de municipios. Las leyes municipales se los voy a explicar con toda claridad. Ustedes necesitan 32 leyes municipales, una por cada estado. 32 leyes municipales. ¿Por qué? Nada tiene que ver Oaxaca, 570 municipios con Baja California Sur, 4 municipios, y Baja California Norte, 5 municipios. Nada tiene que ver el municipio que tiene 91 kilómetros cuadrados de extensión de promedio con
con los 6.000 kilómetros cuadrados de Sonora y con los 14.000 kilómetros de promedio de la Baja California. Conclusión: cada realidad sociológica municipal, que es la base con que vos trabajás, si sos un jurista en serio y si sos un legislador en serio, vos adecuás la forma de gobierno a la realidad municipal que tenés. Forma de gobierno en México, la misma, pero eso está muy mal. ¿Cuál es la forma de gobierno? Ahora hablemos de formas de gobierno, muy rápido. La tradicional, la presidencialista, intendente, consejo deliberante. No, falta el Tribunal de Cuentas Electivo Popular para que no te controle el pueblo con los representantes. Y las formas de gobierno de eficacia del derecho municipal norteamericano, como el gobierno de comisión y el gobierno de comisión con gerente, entonces mucho cuidado. ¿Por qué cada localidad no va a poder elegir su mejor forma de gobierno de acuerdo a su realidad? Así que, en conclusión, sintetizando, porque yo veo una enorme coincidencia, lo cual a mí me honra, por lo que ha dicho González Oropesa. Imagínense que, claro, no tengo el gusto de ser mexicano, tengo que hablar con la prudencia del caso. Lo que pasa es que he venido mucho a México. Creo poder hablar, pero he hablado con Teresita, he hablado con el doctor Quintana Roldán, claro, y estoy llegando a la conclusión de que mis propuestas son prudentes y asentadas en la realidad y acordes al desarrollo de la teoría. Entonces ustedes me dirán, claro, Gonzalo Oropesa dijo, el ejemplo, no, más que Brasil, con mucho respeto, Argentina, después de la reforma del 94. No, el tema municipal sin duda. Pero más allá de eso. ¿Cómo? Y la Declaración Universal de la Autonomía Municipal, sancionada en Río de Janeiro en 1985, y la Carta Europea de la Autonomía Municipal, sancionada en Estrasburgo en 1985, y la Carta Iberoamericana de la Autonomía Municipal, sancionada en Caracas 1990, y por supuesto no tengo tiempo de hablarles de derecho comparado. No tengan dudas en lo que estoy diciendo. El mundo democrático avanza hacia la autonomía municipal. México no tiene ningún otro camino que hacerlo, porque además está en lo mejor de su tradición histórica, que es lo que hemos hablado. Nosotros hemos hablado de la independencia, nosotros hemos hablado de la Constitución de 1824, nosotros hemos hablado de 1857 y hemos hablado de 1917. Para honrar esa historia tenemos ya que producir cambios muy profundos de tipo constitucional y luego avanzar en una muy profunda reforma política, por cierto, una reforma administrativa, y por supuesto que acá hay que potenciar al mismo tiempo a los estados mexicanos. No tengan la menor duda, el grado de centralización que tiene la Federación Mexicana es impresionante, por no decir impactante. Eso es lo que hay que cambiar, nada más. Agradecemos al doctor Antonio María Hernández sus respuestas y sería el turno del doctor Jorge Fernández Ruiz, que también tiene un buen número de preguntas. La primera es, ¿cómo utilizaría usted la logística para que en la prestación de los servicios se obtengan altos índices de eficiencia y productividad? En el mismo tenor, México, ¿qué necesita para brindar servicios públicos de calidad en todos sus municipios? Serían las dos preguntas, doctor Fernández. En cuanto a la primera pregunta, quiero señalar que la forma de mejorar la prestación de los servicios públicos empieza con la reforma de su catálogo de servicios públicos municipales.
corregir ese error de confundir funciones públicas con servicios públicos, obras públicas con servicios públicos. No se puede regular de manera lógica, adecuada y racional al contrato de arrendamiento por el matrimonio. Así tampoco se puede regular de la misma manera a los servicios públicos, las funciones públicas y las obras públicas. Tenemos pues un defecto regulatorio de origen, hay que corregirlo. Y la segunda pregunta me parece copia de la primera. ¿No me la quiere repetir, doctor? Sí, la primera es cómo utilizaría usted la logística para que la prestación de los servicios obtengan altos índices de eficiencia y productividad. Y la segunda, México, ¿qué necesita para brindar servicios públicos de calidad en todos sus municipios? Bien, necesita hacer una distinción entre los tipos de municipios. Ya se ha señalado aquí insistentemente en la diversidad de municipios, en extensión. Municipio de Ensenada, 53.000 kilómetros cuadrados. Un municipio del Estado de México, municipio de Papalotla, tiene escasos 3 kilómetros cuadrados. Hay municipios como el de Ecatepec, o el de Guadalajara, el de Puebla, o Ciudad Juárez, con una población millonaria en habitantes, más de 1 millón de habitantes. Y hay municipios con menos de 300 habitantes. Es un defecto, pues, regular de la misma manera a todos los municipios mexicanos. Debería de reservarse entonces la situación de cómo prestar los servicios públicos a los estados, o en su caso de tener su propia carta municipal, como lo ha sugerido el maestro aquí presente, Jorge Adame. Sería conveniente, pues, que se establecieran esas diferencias. Para tener una logística adecuada para buenos servicios públicos se necesitan bases jurídicas racionales. Partiendo de allí, lo demás es lo de menos. Gracias. Gracias, doctor Fernández Ruiz. Para el doctor Carlos Quintana Roldán, una pregunta. ¿Por qué el constituyente escogió la figura de alcaldías y no la figura del municipio? Lo puedo contestar muy rápido por puntada. Ciertamente, vaya, si vemos las discusiones, y fue una idea de don Porfirio Muñoz Ledo, que él ha traído siempre esta idea de las alcaldías en la ciudad, pero yo veo las discusiones y veo la exposición de motivos y no entiendo una razón muy fundada. Claro, el cambio de delegaciones a alcaldías era bien, pero también tiene una cierta cuestión de fondo. Si hubiera dicho municipio, se tendría que regular por el artículo 115 de la Constitución, no habría de otra. Como si hubieran dicho Estado, la Ciudad de México se tendría que regular por el 116 y no por el 122. Pero había varias formas de denominarlas, sin embargo se pensó como una interesante manera de llamarlas, pues alcaldías. Las verdaderas alcaldías son municipios de una gran autonomía reforzada, como el alcalde de Roma, el alcalde de París, en fin. Cuando oímos técnicamente el nombre de alcaldía, entendemos municipios con carta, como ya lo dice el doctor Hernández,
que tienen su propia carta de autonomía, allí sí hay una alcaldía, que tienen una serie de atribuciones contributivas propias, después pueden fijar impuestos y otro tipo de cuestiones de esta naturaleza. Esas son técnicamente las verdaderas alcaldías. Ejemplo, la alcaldía de Roma, la alcaldía de París, el Maire, que es el alcalde de París, que es la verdad de una autonomía muy notable. Y así sucesivamente yo veo técnicamente el nombre de alcalde en aquellas figuras que son municipales, pero de altísima autonomía y autarquía. Autonomía en lo político, autarquía en lo económico. Esas son las alcaldías. Y si yo comparo las alcaldías que ahora tenemos en la ciudad, pues exactamente es lo contrario, ¿verdad? Muy poca autonomía política porque está bien acotada y cero autonomía financiera económica. Cero. Hay una recaudación central y a través de una serie de figuras se les entregan a las ahora alcaldías sus presupuestos. Creo que es bien difícil poder delegar estas funciones, siquiera delegadas, ¿no? Ya no autónomas. ¿Por qué? Porque tenemos alcaldías muy ricas, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y alcaldías que necesitarían absolutamente subsidios todo el tiempo, como las tres que supuestamente van a salir de Iztapalapa, ¿verdad? Sí, las dos de Gustavo Madero y las dos de Álvaro Obregón. Vean cómo hay estas disparidades. Pero el nombre fue, al final de cuentas, el nombre de lo de menos. Yo ya dije, si funcionan para una verdadera libertad, autonomía y vida digna de los ciudadanos, me parece que sería interesante. Gracias. Gracias al doctor Quintana Roldán. Hay dos preguntas para la doctora Eneida. La primera es, primero es una felicitación que le hace Judith Pérez, que dice: excelente exposición, muchas felicidades. Y las preguntas, ¿cuáles son las alternativas o propuestas para fortalecer los gobiernos locales y cómo se puede fortalecer la autonomía de los municipios? La segunda pregunta, ¿dónde queda la comunidad indígena entre el municipio y la política del presidente Bolsonaro? Gracias por la solidaridad de mentirme que fue posible entenderme. Gracias, muy amable al pueblo mexicano. Bueno, estamos intentando hacer algunos movimientos de irritación del sistema. Entonces tenemos un parlamento muy poco plural en Brasil hoy, y no logramos alcanzar la paridad de género que México, que Argentina, que Paraguay ya están intentando. Entonces estamos intentando hacer eso en los gobiernos locales, en los parlamentos locales. Tenemos casi la seguridad absoluta que va a declarar inconstitucional, porque debería venir del gobierno central, del Congreso. Sin embargo, es una estrategia para decir, bueno, si ni siquiera esto podemos decir que los 38 concejales de Curitiba, 19 deben ser hombres, 19 deben ser mujeres, ¿qué podemos nosotros decidir? Nosotras decidir. Entonces, tenemos ahí algo de estrategias siendo generadas ahora por movimientos de minorías políticas, no de minorías numéricas. Y la otra pregunta, bueno, esto que, por eso me olvidé, es un bloqueo, porque estoy en la fase de negación, ¿sabes? Bueno, ¿qué vamos a hacer con Bolsonaro? ¿Dónde queda, bueno, esa es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Dónde queda la comunidad indígena entre el municipio y la política del presidente Bolsonaro? Son 103 días que ya se pasaron, 4 años. Estamos contando un por uno. Bueno, el gobierno Bolsonaro está en una ruta de colisión con todas las conquistas civilizatorias de Brasil de los últimos años. Esto incluye a los indígenas también.
Entonces, sus conquistas de demarcación de territorio, de autonomía, están siendo desachadas, desplazadas, destrozadas por sucesivas acciones del gobierno de turno. Y lo que pasó es que el presidente gobierna por el Twitter. Entonces, si quieren saber, no es el diario oficial, publicación oficial, nada. En el Twitter el presidente ha dicho que los municipios deben tratar de los indígenas a partir de ahora. Lo que es algo muy interesante, no voy a decir sorprendente porque ahí no se sorprende más nadie, pero hay naciones indígenas que atravesan municipios y que ignoran municipios, porque no es esa la modalidad de organización de los indígenas. Entonces, lo que pasa es que van a tener que hacer, como nosotras, estrategias de lucha y de manutención de las conquistas. Los indígenas están en la Constitución, pero de manera muy modesta. Tuvimos la mala suerte de hacer nuestra Constitución antes de la tercera ola de constitucionalismo, donde está la naturaleza como sujeto, donde están los indígenas como protagonistas. Entonces tenemos también que tensionar un poco la Constitución. La jurisprudencia ha construido más espacio para los indígenas, pero ahora también no sabemos si podemos contar con los agentes de togas, porque todo indica que van a aliar a la política del gobernante. Así que lo que hacemos todos los días, todas las horas, es resistir. O quizá pedir asilo. Espero que México me reciba bien como siempre. Muchas gracias. Hay dos preguntas que, gracias a la doctora Desiree Salgado, hay dos preguntas que hacen a la doctora Carla Huerta y le pedí autorización al doctor González López para formulárselas a él porque conozco que sabe del tema. La primera es, ¿qué tantas facultades tendrá el municipio para regular conceptos como usos y costumbres de los pueblos indígenas? Y la segunda es, ¿qué alcance tienen las normas emanadas de los pueblos indígenas en relación con el municipio? Bueno, yo creo que el municipio es el recipendario idóneo para regular los usos y costumbres indígenas, porque cuando se hizo la ley indígena de Oaxaca, nuestro distinguido amigo Sadot Sánchez Carreño sabe esto muy bien, se tuvo que hacer todo un catálogo de usos y costumbres de cada uno de los municipios, incluso algunas veces de partes de sus municipios, porque las comunidades indígenas trascienden a los municipios. Entonces, los ayuntamientos serían los recipendarios idóneos. A través incluso de la representación política, podría haber un representante indígena dentro del cabildo, y el representante indígena tendría que cuidar de promover normas, así como de cuidar de la aplicación de esas normas. Entonces creo que entre más bajemos el nivel de la regulación hacia los usos y costumbres, acertaremos más. No estamos exentos de equivocarnos, pero yo creo que es el mejor aspecto. En el segundo pregunta, ¿qué tanto trascienden los usos y costumbres en la... Pues es claro, porque el artículo 2 constitucional establece que los usos y costumbres serán aplicados en todo el territorio nacional. Entonces allí sí la autonomía municipal no se puede utilizar para evitar aplicar y respetar los usos y costumbres. Todas las autoridades, la federación, los estados y los municipios estaremos, y además por disposición de convenios internacionales que son la ley suprema de la Unión, según el artículo 133. Entonces debe de quedar claro que, por supuesto, que deben de ser respetados y trascender a la autoridad municipal autónoma. Ese sí
silencio no avisora nada bueno. Bueno, con esto cerraríamos esta segunda mesa del segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal y bueno, pasaríamos a la etapa del brindis, no sin antes entregar un reconocimiento a los participantes. No sé si tiene que ser protocolario, lo puedo entregar así simplemente y pedirles un muy fuerte aplauso para ustedes y para ellos también. Muchas gracias.